Ya estamos al aire en este minuto. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a la transmisión de nuestro webinar, Desafíos en la gestión de residuos peligrosos de cara a la ley REP. Vamos a esperar que se conecten una mayor cantidad de personas. Bueno, ya está subiendo el número de participantes, como la espuma. Así que muchas gracias por conectarse a este webinar, donde vamos a tener interesantes presentaciones, exposiciones y de expertos y expertas en la materia de residuos peligrosos y cómo se está enfrentando esta temática en nuestro país. Bueno, acá estamos junto a la Universidad de las Américas realizando este webinar. Me dice Joana, si es que ya se está compartiendo esto por Facebook. No, todavía no. Bueno, Todavía no. yo creo que ya podemos comenzar. Voy a dejar de compartir Ya. para que podamos dar el inicio. Ya, ahí se parece que estamos ya en línea junto a Facebook. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Me presento, mi nombre es Waldo Lobos, director del medio de comunicación codexverde.cl, y les doy la cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta hora de la tarde, a las 7:03, al webinar Desafíos en la gestión de residuos peligrosos de cara a la ley REP, en la cual tendremos tres interesantes exposiciones de expertos en la materia. Pero antes de comenzar con las presentaciones, quiero dar pie a Carmen Gloria González, directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Universidad de las Américas. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Hola Waldo, buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de nuestra universidad, le doy la más cordial bienvenida a este webinar denominado Desafíos en la gestión de residuos peligrosos de cara a la ley REP. Un especial saludo a Waldo Lobo de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar, y a los expositores Sebastián Carballo, Rosario Sandón y Juan Salamanca, con quienes nos compartirán su experiencia en este importante tema. Desde ya agradecemos su valiosa participación en este evento. También especiales saludos a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Bueno, los residuos en general se generan como consecuencia de un modelo lineal de producción y consumo, que se basa en extraer, producir, consumir y eliminar, para satisfacer nuestras propias necesidades. Tenemos residuos de diferentes tipos. Los clasificamos como residuos domiciliarios, residuos industriales, y entre estos tenemos dos grupos, bien importantes: los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. ¿Por qué le llamamos peligrosos? Porque presentan riesgo para la salud y efectos adversos al medio ambiente. Claro que cuando hablamos de residuos peligrosos, generalmente los asociamos a residuos industriales peligrosos, pero es importante destacar que no solo se generan en las actividades industriales, sino que también en nuestros domicilios. Y en general, actualmente no los segregamos ni cuantificamos este tipo de residuos, los que se generan en los domicilios. De acuerdo al informe del Estado del Medio Ambiente en el año 2020, el del año 2020, la generación de residuos peligrosos exhibe una fuerte alza entre los años 2006 y 2018. Pasaron desde 26.840 toneladas a 612.427 toneladas, con un año punta, que fue el 2016, de 641.993 toneladas. Me parece importante destacar que aumentaron los establecimientos que declaran generar residuos peligrosos, pero también aumentó el volumen de los establecimientos que ya declaraban. Así que es una suma de cosas lo que hizo este pic del 2016 y en general este aumento tan angustiante, quizás. ¿Ya? Las principales regiones generadoras de nuestro país son las regiones de Antofagasta y la región metropolitana. ¿Ya? Esto se explica dado que las principales actividades generadoras de residuos peligrosos son la industria minera y la industria manufacturera. Bueno, en el año 2016 se aprobó la ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, en Chile, estableciendo la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje, que es más conocida como la ley REP.
Tiene por objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y del medio ambiente. Todos los productores e importadores de los llamados productos prioritarios, ¿cierto? Aceite, lubricante, aparato eléctrico, electrónico, batería, envases, embalajes, neumáticos y pilas, que entre estos hay residuos peligrosos, deben hacerse cargo de esto una vez que termine su vida útil. Es decir, el productor o el importador deberá organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos recolectados a través de un sistema de gestión y asegurar que la gestión de estos residuos sea realizada por gestores autorizados y cumplir con las metas de recolección y valorización diferenciada por producto. En la gestión de los residuos, la prevención y valorización juega un rol principal, pues se trata de evitar la disposición final de estos residuos y en particular estudiar el ciclo de vida del producto, desde la obtención de las materias primas e insumos para la elaboración de los productos hasta la eliminación y reciclaje, una vez terminada su vida útil, y que son desechados, ¿cierto? Actualmente. Y así identificar todas las entradas y salidas del proceso que conlleven impactos ambientales y reducirlo al mínimo. Por ejemplo, minimizar el consumo de materias primas y energía, evaluar la toxicidad u otro tipo de peligrosidad de los materiales utilizados, minimizar emisiones, residuos, etc. Está claro que tenemos mucho que avanzar a nivel país en muchos temas ambientales, y en particular en la generación de los residuos peligrosos. Nosotros, como escuela y como universidad, tenemos que contribuir a formar profesionales comprometidos con el medio ambiente, pues ellos serán los protagonistas de mejores prácticas ambientales en nuestra sociedad, aportando a la construcción de un futuro mejor. Y sin duda, estas actividades aportan a este gran objetivo. Bueno, sin más preámbulos, dejo a usted a Waldo Lobos, quien realizará las presentaciones de los relatores y moderará este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen Gloria, por la didáctica presentación que nos antecede a los temas que vienen a continuación. A nombre de Codex Verde y de quien hacemos Codex Verde, agradecemos a la Universidad de las Américas y a su Facultad de Ingeniería y Negocios por el espacio que le brinda una vez más a nuestro medio de comunicación para realizar un evento sobre medio ambiente. También le doy las gracias a Hidronor Chile y a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático por apoyarnos desde el día 1 con la organización y difusión de este evento. Y por supuesto, mandarle un fuerte abrazo a mi equipo de Codex Verde, que siempre están al pie del cañón con este tipo de actividades. Bueno, en este caso, gracias Fer, Caro, Rafa y Cristian. En esta ocasión abordaremos la gestión de residuos peligrosos, los cuales, si bien representan solo cerca del 3% de la totalidad de residuos del país, un manejo irresponsable e ineficiente de estos pueden producir severos desastres ambientales y también afectaciones a la salud pública de la población, como ha pasado en varias ocasiones. Por eso es también importante la gestión de este tipo de residuos desde el punto de vista de la ley de reciclaje y responsabilidad extendida del productor, donde la industria, como señaló Carmen Gloria, tiene un gran desafío para cumplir con las metas de recuperación y revalorización. Esto porque de los 6 productos prioritarios que considera actualmente esta normativa, 3 corresponden a la categoría de residuos peligrosos. Hablamos de las pilas, baterías y aceites lubricantes. De hecho, podríamos sumar a un cuarto sobre que son los residuos eléctricos y electrónicos, ya que cuando estos contienen baterías en su interior, pasan a ser catalogados como peligrosos. Ya sea desde el punto de vista ambiental, salud, normativo y hasta de la generación de nuevos empleos y organizaciones intermedias entre productores y consumidores, lo cierto es que la gestión responsable de residuos peligrosos es importantísima. Y para ello es fundamental que los profesionales del futuro y la sociedad civil estén actualizados sobre los últimos avances tecnológicos para su tratamiento y que conozcan también cómo se está organizando la industria nacional para transitar este complejo pero desafiante camino que representan los sistemas de gestión colectivo de la ley REP. Por ello, hemos convocado a este webinar a 3 actores que tienen mucho que decir sobre residuos peligrosos, en torno al tratamiento como Juan Salamanca de Hidronor, fiscalización como Rosario Sandón desde la Seremi de Salud y coordinación de sistemas de gestión como lo es Sebastián Carballo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Así que como dijo Carmen Gloria, sin más preámbulos, vamos a ir directamente a las presentaciones, no sin antes dejar de mencionar que las personas que estén conectadas pueden hacer sus preguntas a los expositores en el chat, las pueden dejar escritas ahí, y luego al finalizar las 3 exposiciones, yo se la voy a traspasar a viva voz a los expositores, y ahí se puede dar una dinámica de contrapregunta y de comentarios. Así que eso, le dejo el aviso. Bueno, vamos a ir con la primera presentación, que corresponde a Juan Andrés Salamanca,
Juan Andrés es ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo y MBA de la Universidad de Chile y Tulane University. Profesional con más de 15 años de trayectoria en empresas nacionales e internacionales del rubro industrial y ambiental. Actualmente, Juan Andrés es gerente de desarrollo regional de Hidronor. Juan Andrés va a presentar el tema gestión responsable de residuos peligrosos y su valorización. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, Waldo. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un webinar. Sé que vas a presentar un video para anteceder a la gente sobre lo que hace Hidronor. Sí, perfecto. Déjame lo conecto. Sí, perfecto. Hidronor, pioneros en Chile con más de 25 años de experiencia desarrollando soluciones de revalorización, tratamiento y disposición final de residuos. Entregamos soluciones ambientales a las necesidades de nuestros clientes en el manejo responsable de residuos industriales y peligrosos de sus procesos productivos. Nuestra oferta de servicios integrales son el transporte, tratamiento y disposición final de residuos, la revalorización energética, recuperación y reciclaje de residuos, la remediación y saneamiento de terrenos contaminados, el desarrollo de proyectos en faenas de clientes, la gestión de productos fuera de estándar, exportación e incineración de residuos, la asesoría, análisis y caracterización de residuos. Identificamos la mejor opción de gestión para los requerimientos específicos de tratamiento integral de residuos industriales y peligrosos de cada empresa. Junto a nuestros clientes aportamos valor al medio ambiente. Hidronor, comprometidos con la sustentabilidad. Genial, Juan Andrés. Todo tuyo el escenario ahora. Perfecto. Un segundo, estoy... Dame un segundo. Ahí. Bueno, quiero agradecer a Codex Verde, que su director Waldo Lobo, por la invitación el día de hoy. Y bueno, quiero saludar también a los expositores. Y bueno, justo invitarnos a conversar en este tema importante, la gestión responsable de residuos peligrosos y su valorización. Hoy en día queremos destacar que Chile se tiene que convertir en un país mucho más sustentable. Hoy día contamos con una hoja de ruta nacional de economía circular 2020-2040, donde ya se fijan metas y acciones donde va a ayudar a que nuestro país migre hacia ese modelo. El Ministerio de Medio Ambiente en los últimos años ha generado bastante iniciativas. La más reconocida es la ley REP, donde obliga a la empresa a hacerse cargo de sus residuos, donde se están fijando metas o las famosas ecotasas de recolección y valorización de residuos. ¿Ya? La ley REP también va a estar promovida ahora en la nueva modificación del decreto 148, el manejo de residuos peligrosos. Por tanto, ya estamos viendo un cambio que demuestra un impulso, que la economía circular ya es un paradigma que está inserto en el sistema productivo de la empresa. ¿Ya? Y en eso, ahora vamos a conversar. Quiero partir comentando Chile en cifras y un poco qué es lo que estamos haciendo como empresa en cuanto a los residuos prioritarios. En Chile estamos generando alrededor de 23 millones de residuos al año, y de las cuales 620.000 toneladas son de residuos peligrosos y 13 millones de residuos no peligrosos. Pero para nosotros hacer gestión, ¿no es cierto?, necesitamos información. Y en este sentido, Chile ha ido avanzando, ya hemos dado un paso importante, contamos con un sistema de captura y estandarización de información, y con ello ya tenemos la trazabilidad en gran parte de los residuos, dónde se están generando y dónde se están destinando como eliminación final. En 2013 contamos con un decreto ya donde se instauró el registro de emisión y transferencia de contaminantes, REDC, donde los generadores y destinatarios de residuos no peligrosos, como la industria, los municipios, tienen que declarar hoy día mensualmente todos los residuos que van generando a través de la plataforma SINADER, que
para el REPC. Y para los generadores de residuos peligrosos también tienen que reportarlo cada vez que generen residuos y vayan a hacer disposición final, tienen que declararlo a través del sistema CIREM. Por tanto, ya está monitoreado gran parte de la información en el sistema. Ahora, lo que estamos dando un paso adelante sobre el tema, cómo vamos a valorizar más aún los residuos que se están generando. Tenemos en Chile más de 21.000 establecimientos que están reportando periódicamente en esta ventanilla única, y de los cuales el 70% de los residuos que se generan en el país, residuos peligrosos, están súper concentrados en la región metropolitana, Antofagasta, la región del Biobío y Libertador de Bernardo Higgins. Y en esas mismas regiones se concentran obviamente los servicios de valorización y disposición final de residuos. Y de los cuales más de 6.700 establecimientos reportan la generación de residuos peligrosos a nivel nacional. Por tanto, contamos con una data bastante ya más robusta. Ahora, de la clasificación de productos prioritarios de la ley REP, yo me quiero concentrar hoy día de los residuos peligrosos que nosotros hoy día estamos gestionando, que son los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas, las baterías e inclusive los envases también contaminados. Hoy en día se comercializan más de 1.600.000 metros cúbicos de aceites residuales a nivel nacional, que se están también reportando periódicamente. Y de los cuales, hoy día, con la modificación del decreto 148, va a haber una ventana para ya instaurar y potenciar el coprocesamiento de los residuos que se generan de los aceites que se están comercializando, para que estos sean un sustituto para los combustibles convencionales o materias primas para ser usadas, ¿no es cierto?, en otros procesos, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que garantizar que estos aceites residuales o aceites contaminados, todas las sustancias peligrosas que estén contenidas ahí, tienen que estar destruidas, o térmicamente, o incorporadas en algún producto que no tenga un riesgo para la población. Y aquí entra con fuerza todo el tema de coprocesamiento. En este sentido, a nivel nacional, las empresas industriales que hoy están reportando están generando más de 110.000 toneladas de aceites residuales a nivel nacional y combustibles contaminados en esa categoría, y más de 70.000 toneladas de emulsiones con hidrocarburos o productos orgánicos con poder calorífico, solvente y pintura. Todo este tipo de residuos con alto poder calorífico, estos se pueden tratar. Se hace una emulsión específica para estabilizar esos tipos de residuos, elevar su capacidad calórica y para luego ser comercializado, especialmente en empresas cementeras. Y ahí, en este sentido, en Hidronor tenemos 2 plantas, ubicadas en el norte y aquí en la región metropolitana, donde hacemos un blending de estos residuos con alto poder calorífico. Ya llevamos alrededor de 15 años haciendo este tipo de valorización. Hoy en día, las empresas cementeras, por ejemplo, también se evalúa entre sus propios KPIs nacionales e internacionales, donde utilizan la tasa de sustitución térmica, donde sustituyen, obviamente, el combustible tradicional. Dentro de los productos prioritarios tenemos las baterías y los productos, aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí tengo los datos que las empresas industriales están reportando anualmente, pero son todavía tasas muy incipientes. Aquí las empresas industriales en temas de baterías están generando más de 40.000 toneladas, pero solamente las empresas. Sabemos que muchas de las baterías o se están destinando de forma informal a otros países, o se están destinando a vertederos, rellenos, una disposición final no adecuada. Hoy en día, estas baterías se pueden procesar, esto pasa por un producto de desarme, se retira el ácido por una parte, el plomo, y todo el plomo se puede transformar en cátodos y ánodos para la minería, donde después se traslada el cobre. Por tanto, aquí hay una generación de valor en el proceso y la cadena productiva de las empresas, en este caso mineras, ¿ya? Hoy en día en Chile hay solamente una planta ubicada en Calama donde procesan este tipo de baterías. Obviamente, el ácido que va quedando de estas baterías después tienen que irse a eliminación final. Y en cuanto al aparato eléctrico, hoy día se están reportando una generación de las empresas por más de 20.000 toneladas.
pero sabemos que se genera mucho más. Hoy día la tecnología cambia muy rápido, por tanto, cada vez hoy día estamos desechando más aparatos eléctricos y electrónicos, por tanto, la tasa de generación en los próximos años va a ser bastante más alta. ¿Ya? Hoy día también se están destinando muchos computadores de las propias universidades, de las oficinas, de las casas, a vertederos o a lugares no autorizados. Aquí hay una oportunidad súper grande. Hoy día aquí también pasa por un proceso de desarme este tipo de aparatos. Por un lado, podemos rescatar el hierro y el acero de las carcasas, ¿no es cierto? Podemos recuperar el aluminio de los disipadores de calor y podemos, de las tarjetas de circuitos, recuperar todo lo que es el oro, la plata, el platino, el paladio, donde luego estos son comercializados y exportados a países donde vuelven a procesar todos estos materiales preciosos. Entonces, aquí hay una gran oportunidad y nosotros creemos que con la ley REP aquí se van a nacer nuevas industrias donde van a tener que procesar todos estos residuos con alto poder de valorización. Por otro lado, también tenemos los envases plásticos. Y en el mercado se consumen más de 1 millón de toneladas aproximadamente de envases plásticos. Se recicla muy poco, apenas el 8% a nivel nacional. Y en cuanto a residuos peligrosos, se generan, por lo que reporta la empresa, alrededor de 15.000 toneladas, de las cuales muchas de estas tienen un gran potencial de valorización. Los empresas hoy día estamos gestionando todo lo que son los PET, los HDP, los PVC, los LDPE y distintos tipos de plásticos. ¿Ya? Obviamente estamos hablando de residuos peligrosos que vienen contaminados, donde nosotros pasan estos residuos un proceso de limpieza y lavado, que lo llamamos de contaminación. ¿Ya? Luego estos pasan a un proceso de corte y trituración para disminuir su volumen y luego son comercializados a otras empresas para que lo procesen. O también hay envases, luego de un proceso de lavado, lo volvemos a insertar al proceso productivo de la empresa, donde lo utilizan para envasar sustancias peligrosas o residuos. Por tanto, aquí también hay una cadena de valor de estos productos. Ya, pero todavía es muy bajo el porcentaje de valorización que se hace en Chile y creemos que con esto se va a ir acrecentando con esta ley, que le va a dar potencia a lo que se está haciendo. Por otro lado, tenemos las pilas. Las pilas hoy día en Chile se comercializan más de 170 millones de pilas a través de más de 300 comercializadoras a nivel nacional. ¿Ya? Y apenas las empresas están declarando que se generan 5.000 toneladas. Es muy poco, sumamente incipiente este valor, pero ya en otros países las pilas ya la están revalorizando. Las pilas hoy día, en Chile no se hace mucho esto, hoy día las pilas se pueden desarmar. Y aquí tengo un esquema de lo que se puede valorizar. Toda la etiqueta protectora, tubos de acero, las piezas de cierre, colectores, pueden ser enviadas y utilizadas como materia prima para la siderúrgica. Están aquí mismo en Santiago y en la región del Biobío. Por otro lado, el zinc, que van a los procesos de galvanizado. Aquí tenemos empresas también en el sur y aquí en Santiago, que son las empresas más importantes de galvanizado. Y el dióxido de magnesio, que también se usa en la industria metalúrgica. Por tanto, el proceso de desarme de las pilas, ya tenemos empresas que van a estar, encantadas de poder recibir todos estos materiales para sus materias primas. Por tanto, vemos que aquí hay una gran oportunidad de gestión en este aspecto de los peligrosos. También le quería comentar, saliéndome un poco de los productos prioritarios, que también existe la valorización energética, no solamente combustibles a partir de los aceites contaminados, sino hay una valorización energética a partir del biogás. Nosotros tenemos unos rellenos ubicados en Concepción, en Hidronorco Pilemo, donde extraemos el gas del relleno, donde pasa a estos bromotogeneradores, se utiliza como combustible para generar energía y luego estos son inyectados a la red de distribución nacional. ¿Ya? Por tanto, también aquí se está aprovechando el ciclo de vida del residuo y no solamente que uno piensa que ya en una disposición final no se hace nada más que eso, también se puede haber un proceso de aprovechamiento luego de una disposición final adecuada y segura. Y por otro lado, también tenemos todas las piezas de estructuras metálicas. En este caso,
Nosotros aquí hacemos un análisis de factibilidad con la empresa, de valorización, si se puede limpiar, se puede valorizar estanques, por ejemplo, contaminados, ¿ya? Después de una utilización, se realiza un proceso de limpieza. Esta limpieza se extrae todos los líquidos o borras que quedan en esto para su tratamiento y disposición final, y luego los estanques lo desarmamos, lo llevamos a un proceso de corte y luego lo trasladamos hacia la siderúrgica para su valorización. Por tanto, vemos que hay una gran oportunidad en el mercado y la industria que se puede hacer esto, pero es un trabajo conjunto y no solamente de una empresa, sino del Estado y de las empresas privadas. Bueno, aquí siempre a veces en Hidronor nos ven o nos catalogan mucho con la exposición, solamente con la exposición final, pero como ya les comenté, hace mucho tiempo que estamos trabajando y sobre la parte más arriba de la pirámide en valorización energética y reciclaje, ¿ya? La valorización y todas las tecnologías asociadas tienen sus limitantes y siempre van a haber algunos tipos de residuos que se tienen que confinar. Por ejemplo, que tienen metales pesados y necesariamente tienen que ser tratados y confinados en un lugar seguro. Y en ese aspecto, Hidronor ofrece soluciones integrales y somos pioneros en este nivel nacional. Lo que quería destacar. Eso lo hacemos a través de centros de tratamiento y disposición ubicados en Antofagasta, aquí en la región metropolitana y también en la región del Biobío, como les comenté recientemente. Bueno, y con esto yo les quería transmitir que estamos trabajando alineados con los distintos decretos, 148, el 189 y la ley REP, para dar soluciones a la industria. Hoy día estamos recuperando más de 8.000 toneladas anuales de residuos que son puestos a los procesos productivos. Creemos que un gran aporte, pero todavía tenemos una gran tarea, yo creo, como a nivel nacional, de dar un paso más allá y un paso fuerte en los próximos años con esta ley REP, que yo creo que nos va a ayudar bastante. Bueno, quería agradecer su presencia y quedaré atento a su consulta. Muchas gracias, Waldo. Llegaron un par de consultas muy interesantes que después te las vamos a transmitir luego de terminar las otras presentaciones. Vale. Así que eso, bueno, lo invito también a seguir haciendo preguntas a tanto Juan Andrés como a Rosario y a Sebastián, que son los expositores que vienen ahora. Justamente viene Rosario ahora y la voy a presentar. Rosario es ingeniera civil química de la Universidad de Santiago, magíster en prevención de riesgos, magíster en prevención de riesgos profesionales de la Universidad de Cataluña. Actualmente es la encargada de la unidad de formalización del Subdepartamento de Control Sanitario de Emisiones de la Subsecretaría de Salud Pública de la Región Metropolitana en temáticas de residuos peligrosos, no peligrosos, suelo, entre otros. Y también ella es docente de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, específicamente la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Rosario en esta oportunidad va a presentar el tema Manejo de los residuos peligrosos y su relación con la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. ¿Cómo está, Rosario? Bienvenida a nuestro webinar. Bien, Oswaldo, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están participando de este seminario, pero me encuentro bien. Muchas gracias. Qué bueno. Todo tuyo el escenario. Adelante. Ya, muchas gracias. Ya. A ver, déjame. Es que lo habíamos avanzado. Ya. Buenas tardes a todos nuevamente. Yo voy a hacer la parte, digamos, del manejo de los residuos peligrosos al interior de las industrias y al interior, digamos, de nuestras casas, por ejemplo, ¿cierto? Porque, en cierto modo, para que funcione la ley REP, tiene que haber un reciclaje, y para que haya un reciclaje, tanto la parte domiciliaria como la parte industrial, va a tener que hacer hacer un buen manejo de los residuos para que logremos y entregarle, digamos, al recolector, al valorizador y a todo, un residuo, digamos, que no esté contaminado con otro, ¿cierto? Y que esté en buenas condiciones, lo mejor posible, para poder minimizar los costos asociados a la valorización
y a que efectivamente nos reciban el residuo peligroso, porque no todas las instalaciones nos van a recibir si el residuo peligroso no ha sido bien manejado, ¿ya? Entonces, en toda actividad económica vamos a generar, ya sea en nuestras casas o en la industria, vamos a generar residuos peligrosos y no peligrosos, como lo mencionó Juan Carlos en la presentación anterior, ¿cierto? Lo que me interesa sobremanera es que los alumnos, ¿cierto? Las personas que estén presentes tengan súper claro qué es lo que significa un residuo. Un residuo es un desecho, ¿cierto? Que en definitiva el generador o la instalación lo decidió desechar. Es decir, lo puso en la puerta de su instalación y dijo ya, este tiene la calidad de residuo y no pierde su calidad de residuo hasta que no es transformado biológica y químicamente. Por lo tanto, yo tengo que establecer la cadena del residuo hasta que realmente se elimina, que una de las instalaciones de eliminación es la empresa anterior, que es Hidronor, ¿cierto? Pero no hacer clasificaciones como subproductos, como producto intermedio o materia prima reciclable. El residuo es, el generador lo tiene y en el minuto que lo pone en su puerta y no lo va a ocupar más dentro de su instalación, le da el concepto, digamos, de residuo. Desde que sale de la instalación del industrial, ¿cierto? El residuo tiene que tener un ciclo donde nosotros ahí intervenimos como Seremía de Salud, empezamos a fiscalizar, ¿cierto? A los transportistas que sean autorizados, ¿cierto? Las instalaciones de eliminación tienen que contar con autorización, ahí, ¿ya? Y aparte de eso, tenemos que tener un sistema electrónico donde podamos tener la trazabilidad, como lo mencionó Carmen Gloria, ¿cierto? La trazabilidad del residuo desde que se genera hasta que se elimina para poder tener las cantidades que se generan anualmente de residuos peligrosos y poder separar las cantidades de los productos prioritarios que establece la ley REP. El marco normativo, la base para los residuos peligrosos es el 148, que nos ha ayudado bastante a poder fiscalizar en terreno, ¿cierto?, a los industriales y darle una base en lo que ellos se tienen que fijar para poder dar cumplimiento con el manejo adecuado de los residuos peligrosos y que se nos generen impactos como lo que mencionó Juan en la presentación que hizo él. Entonces, lo primero que tienen que hacer los generadores en el fondo es cuantificar cuántos residuos son los que tengo, ¿cierto? Identificar los residuos, darle un solo nombre. Los generadores de repente nos entregan para un puro residuo miles de nombres: aceite usado, aceite contaminado, aceite lubricante, y eso en términos de registro empieza a complicarse el asunto. Por lo tanto, los alumnos que están presentes y que lo más probable es que les toque trabajar en el manejo de residuos peligrosos en las instalaciones, que lo que nos toca, ¿cierto? Nosotros cuando fiscalizamos las instalaciones, generalmente el prevencionista de riesgo, el que nos va a atender y el que nos muestra todos los antecedentes asociados al manejo de residuos peligrosos. Entonces, tienen que efectivamente cuantificar y establecer cuánto es lo que realmente están generando como residuo peligroso, identificarlo con un solo nombre, ¿cierto? De tal forma de que nosotros los registros nos cuadren con lo que ellos están estableciendo, ¿ya? Los residuos peligrosos tienen que identificarlos de acuerdo a 6 características de peligrosidad, que son la toxicidad aguda, ¿cierto? La toxicidad crónica. La toxicidad aguda, lo vamos a hacer muy simple, la toxicidad aguda es la persona que ingiere, digamos, el residuo por casualidad, lo inhala y se muere en pocas horas, ¿cierto? La toxicidad crónica es una persona que lo ingiere, lo inhala o ingresa por la piel, pero va a fallecer o va a tener algunas cosas, pero muchos años más. Esa es la toxicidad crónica, a un plazo mayor. Después tenemos la toxicidad extrínseca, digamos, que tiene relación con la contaminación o el movimiento que tienen los metales pesados que están dentro de la matriz del residuo y que puedan contaminar el suelo y las aguas subterráneas, ¿cierto? A eso me refiero yo cuando estoy hablando de toxicidad extrínseca. Inflamabilidad son aquellos residuos que tienen características propias, que yo los puedo dejar, digamos, en algún ambiente y alcanzan su temperatura de inflamación y se puede producir un incendio, ¿cierto?
Reactividad son aquellos que son como los explosivos, ¿cierto? Que tienen generan una reacción, digamos, de cualquier característica, y corrosividad son aquellos que por su pH, ¿cierto? Generan algunos impactos en ciertos materiales, ¿cierto? Ya sea pH ácido o pH básico, ¿cierto? Yo voy a tener un residuo corrosivo. En estos artículos tengo que tener claro, digamos, como prevencionista de riesgo, que en toda mi instalación que está a cargo, que estoy a cargo, tengo que identificar los residuos y cuantificarlos y caracterizarlos de acuerdo a lo que establece el artículo número 10 del decreto 148, ¿cierto? Todo esto va a estar apuntando a que vayamos ordenando los residuos, los podamos entregar a la valorización en buenas condiciones y podamos aumentar el tema, digamos, de la ley RED, digamos, las metas, digamos, que tiene que cumplir los productores en términos de la recolección y la valorización. En este punto estamos hablando de la segregación, ¿cierto? Que es lo mismo que venimos hablando anteriormente, que yo tengo que segregar los residuos al interior de mis instalaciones y no entregar aceite, como lo mencionó Juan Carlos anteriormente, un aceite que podía haber estado contaminado, digamos, con solvente, o que le echaron agua y el ácido, o sea, el aceite ya va contaminado, por lo tanto, Hidronor tiene que hacer procesos especiales para poder recuperar el aceite que ya está contaminado con otros elementos, digamos, que se generan ahí en la industria. Entonces está expresamente prohibida la mezcla de residuos. Antiguamente esto se hacía muy frecuentemente, mezclar residuos y entregarlo a los valorizadores, ¿cierto? A las instalaciones de eliminación, y la instalación de eliminación era la que tenía que encargarse de estar separando, digamos, o dejarlos ahí hasta que en algún minuto tuvieran tiempo de poder separar todos los residuos que venían en un mismo contenedor, por ejemplo. ¿Ya? En este artículo, ¿cierto? Me pasé de dos artículos, ¿ya? Después tenemos que hablar en este artículo con respecto al tema de las condiciones que tienen que tener los contenedores. Normalmente el industrial utiliza el peor contenedor que tiene ahí o el que va a desechar para colocar los residuos peligrosos, ¿cierto? Y cuando llega el transporte ya el contenedor está en malas condiciones, se producen derrames y probables accidentes, digamos, dado que los contenedores no están en buenas condiciones. Entonces, lo importante es que yo tenga el residuo, ¿cierto? En las características que lo dijimos anteriormente, pero en un contenedor que efectivamente resista el transporte, la carga y la descarga en el generador y en el destinatario final, de tal forma de no generar impactos. ¿Ya? Los generadores grandes, ¿cierto? Aquellos que generan más de 12 toneladas, tienen que tener obligatoriamente un plan de manejo de residuos peligrosos al interior de sus instalaciones, y ese plan de manejo consiste en establecer todas las instrucciones y todas las medidas que yo tengo que hacer al interior de mi instalación respecto de cada uno de los residuos peligrosos que yo genere. Si yo voy a generar batería, ¿qué yo voy a hacer con la batería desde que se me genera hasta que la transporto y hasta que la elimino y hasta que la almaceno dentro de mis instalaciones? Entonces, el plan de manejo tiene que ser completo respecto de cada uno de los residuos, ¿cierto? Y debe cumplir con lo que estableció en el artículo 25, ¿cierto? Donde dice cuáles son los capítulos que tiene que tener este plan de manejo y que se tiene que implementar, ¿cierto? Nosotros fiscalizamos y establecemos si se está implementando el plan de manejo de residuos peligrosos o no en las instalaciones. Del transporte solo podrán transportar residuos peligrosos por calle y caminos públicos las personas naturales y jurídicas que hayan sido autorizadas por la autoridad sanitaria. Entonces vamos a tener una autorización del transporte, una autorización del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, que también tiene que estar autorizado, y la autorización de la instalación de eliminación. Ahí tenemos la cadena completa, donde nosotros autorizamos cada uno de esos participantes dentro del ciclo del residuo peligroso. Acá estamos hablando del sitio de almacenamiento, donde dice que todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos debe contar con autorización sanitaria, y en el artículo 33 establece condiciones generales de qué características tendrían que tener estas bodegas, ¿cierto? Desde el punto de vista estructural. Y hay algunas otras que nosotros hemos ido aplicando,
que para darle más seguridad aún a estas bodegas de almacenamiento, de tal forma de que el residuo se generó, se ordenó, ¿cierto? Y después se transportó y se destinó de tal forma que podamos cumplir con entregar nuevamente, repito, un residuo que sea fácil de valorizar en las instalaciones de eliminación. Aquí tenemos algunos sitios de almacenamiento, ¿cierto? Que no son muy frecuentes, ¿cierto? Esto generalmente lo que fiscalizamos son pasillos obstaculizados, con tambores sin señalética, tambores en malas condiciones, no hay segregación en las bodegas, es lo más frecuente que encontramos en las instalaciones industriales, ¿ya? El artículo 80 es el que obliga a tener una declaración de residuos peligrosos, digamos, dentro a nivel país, en realidad. Entonces, ese artículo 80 fija cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de estos integrantes. ¿Qué responsabilidad tiene el generador al tener la declaración? ¿Cuál es la responsabilidad del transportista al recibir la declaración del generador? ¿Y cuál es la responsabilidad del destinatario al recibir la declaración desde el transportista y del generador, ¿cierto? Hasta cerrar los movimientos como corresponde, que es una de las cosas que nos ha costado muchísimo, porque dentro del 148 establece de que los destinatarios tendrían que cerrar los movimientos en 24 horas, ¿cierto? Y la verdad es que los movimientos de las declaraciones generalmente cuesta mucho abrirlo y eso nos genera un conflicto, porque cuando los usuarios nos piden, por ejemplo, cuánto es lo que se está moviendo de residuos peligrosos, nosotros tenemos que hacer un reporte de movimientos cerrados para que sepamos, digamos, lo real, pero resulta de que los movimientos que están en proceso, que el transportista no se ha hecho responsable de los residuos, significa que quedan ahí en el limbo y no están contabilizados dentro de ese reporte que nosotros tenemos que entregarle a las distintas entidades, ya sea Cámara de Senado, Cámara de Diputados, otras Seremi, ¿cierto? Entonces es súper importante que los destinatarios cierren los movimientos en los tiempos que son los fijados por el decreto. Aquí tenemos el REPC, ventanilla única, que es lo nuevo, donde uno tiene que ingresar, ¿cierto? Que lo más probable es que, les vuelvo a insistir, les va a tocar a los prevencionistas de riesgo también hacer este tema de las declaraciones de los residuos peligrosos, ¿ya? Donde tiene que ingresar la empresa y después empezar a solicitar los sectoriales, ¿cierto? Que el sectorial es el SIDREP para los residuos peligrosos y el SINADER para los residuos no peligrosos, ¿cierto? Y para la fuente fija otros sectoriales, para los riles otros sectoriales, pero el que nos interesa aquí en este caso son el SIDREP, que es para los residuos peligrosos. Y en el caso del SINADER va a ser para los productos prioritarios de la ley RED que son no peligrosos, ¿cierto? Como algunos envases plásticos que no estén contaminados. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, estaba mencionado el SIDREP, ¿cierto? Que para los residuos peligrosos, y ahí está el SINADER. Yo pincho, digamos, cuando ya tengo habilitadas estas páginas, yo pincho en cualquiera de estos dos, ¿cierto? Y empiezo, de acuerdo a lo que yo vaya a declarar, declaro residuos peligrosos en el SIDREP o en el SINADER los no peligrosos, y lo ideal es que podamos sacar reportes actualizados para poder ir avanzando en el tema de la ley RED. ¿Ya? Aquí hay una declaración tipo, ¿cierto? Que aquí tiene que registrar, digamos, todos los datos del generador, tiene que registrar los datos, digamos, del transportista que va a utilizar y del destinatario que va a utilizar, de tal forma que cada uno se haga cargo de cerrar los movimientos que el generador le hizo y donde él esté involucrado y el transportista igual. Los pasos a seguir por las empresas, para hacerles un resumen a los alumnos, aquí lo que les va a tocar, digamos, o tengan una claridad, ¿qué se les exige a las empresas cumplir, ¿cierto? Tenemos la identificación de las actividades, ¿cierto? Ustedes llegan a trabajar allá, lo más importante es identificar las actividades de tal forma de visualizar dónde se generan residuos, cuáles son los puntos donde se generan residuos. Después cuantificarlos y caracterizarlos, como les dije, los residuos, ¿cierto?
y verificar cuáles son peligrosos y cuáles son no peligrosos, porque se van por vías distintas, ¿cierto? Entonces, y autorizar las bodegas de almacenamiento de residuos peligrosos, declarar los residuos peligrosos y transportar los residuos con empresas autorizadas, destinar los residuos peligrosos y no peligrosos en empresas autorizadas, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que verificar si es que les toca trabajar en alguna industria, ¿cierto? Como prevencionista de riesgos, si se está dando cumplimiento con todos estos puntos y que estén las resoluciones, digamos, que autorizan estas actividades como respaldo. Todo lo que es declaración, respaldo de las declaraciones que se están haciendo movimientos, que es lo que se fiscaliza cuando se va a terreno, ¿cierto? Se fiscaliza que efectivamente estén esos documentos que son los documentos de respaldo. Aquí hay una solicitud de aprobación de proyectos para un almacenamiento, ¿cierto? Que son los que nosotros autorizamos, y va al formulario, tiene un instructivo, se paga el arancel, se entregan los antecedentes, y después se entra a tramitación en la Seremía de Salud el almacenamiento, ¿cierto? Los formularios son muy parecidos todos, se bajan de la página web, se imprimen, se pueden hacer consultas a través de la OIR para llenarlo, ¿ya? O correos electrónicos para consultar cómo llenarlo, ¿cierto? Porque ahora como estamos con el no presencial, no estamos haciendo atención de público, ¿ya? Nosotros además tenemos destinatarios autorizados, ¿cierto? Que los tenemos que actualizar cada 2 meses. Cada 2 meses tenemos que actualizar en la página web nuestra, www.asrm.cl, actualizamos todo lo que son los destinatarios de residuos peligrosos y los destinatarios de residuos no peligrosos. Entonces, por lo tanto, si yo quiero hacer disponer, ¿ya? O trabajar con alguna empresa con mis residuos, yo puedo revisar este listado y verificar cuál es la que me sirve para el residuo, digamos, que yo voy a disponer. Tenemos otro listado que son los transportistas autorizados, que pueden revisar la patente, porque de cierto modo la patente es la que nos interesa y no la empresa, ¿ya? La patente es la que tiene que estar autorizada y en el listado aparece la patente, ¿cierto? Los laboratorios autorizados para caracterizar los residuos también están publicados en la página web, ¿cierto? Y aquí yo empiezo porque ya me queda poquito tiempo, porque el Waldo apareció ahí, ¿cierto? Me queda poquito tiempo para ver el tema de la ley REP, ¿cierto? Pero quiero resumirle un poco lo que está acá, ¿cierto? Han salido reglamentos con las metas ya establecidas hasta el 2020 y tanto, ¿cierto? Establecida para lo que es el neumático, están los reglamentos de la ley REP establecidas para el plástico, ¿cierto? Y esas metas tienen que ser cumplidas. La ley REP, en cierto modo, las metas a cumplir o las cantidades son competencia del Ministerio del Medio Ambiente, pero todo lo que es valorización, autorizar las instalaciones de valorización o autorizar las instalaciones donde se generan los residuos peligrosos, sigue siendo competencia de la Seremía de Salud para que no exista esa confusión, porque la gente tiende a ir al ministerio, el ministerio les da un ordinario o les da un certificado, y tienden a entender que ese certificado es la autorización. La autorización es una resolución que da la Seremía de Salud. Acá en el Ministerio del Medio Ambiente ustedes van a hacer planes de gestión, ¿cierto? Con la ley REP, donde el plan de gestión van a decir cuánto es lo que van a recolectar, con quién van a recolectar, con quién van a transportar, con quién van a valorizar, y esas instalaciones tienen que estar autorizadas por la Seremía de Salud. No el hecho de que yo mire un plan de gestión de la ley REP, ¿cierto? No es necesario estar autorizado. O sea, todos los que participen de un sistema de gestión, ya sea unitario o colectivo, ¿cierto? Deberán tener todos los gestores y todas las personas que están participando ahí, las empresas autorizadas por nosotros, ¿ya? Entonces, eso era un poco lo que les iba a decir a continuación, el tema de las metas, ¿cierto? Que están establecidas, los productos prioritarios ya los nombró un poco Juan Carlos, ¿cierto? ¿Qué significa la ley REP? También lo mostró un poco la Carmen Gloria, ¿cierto? Y que en definitiva lo que quería también ¿cómo se llama? Los actores que están involucrados, el Ministerio del Medio Ambiente, productores, consumidor, ¿cierto? Que somos nosotros, ¿ya?
aquí está el anteproyecto del tema de embalaje, de envase y embalaje, y aquí está el decreto publicado el 8 de junio, o sea, no está publicado, lo publicaron hace poquito, el 16 de marzo del 2021, el tema del envase y embalaje, ¿cierto? Donde salen las metas de recolección y metas de valorización, y que están establecidas, y que eso lo va a tener que controlar el Ministerio del Medio Ambiente, es decir, yo voy a hacer un registro, y le voy a decir al Ministerio del Medio Ambiente, cumplí solamente este año como productor, voy a cumplir con 20%, y la meta era 25% recolección. Entonces ahí es donde se va, eso es lo que va a controlar en el fondo el Ministerio del Medio Ambiente, controlar que se den cumplimiento con las metas de recolección. Los participantes los autorizamos y los vamos a seguir autorizando nosotros como Seremi de Salud. Ahí están un poco las metas, ¿cierto?, que están establecidas, y el otro, el del neumático, que fue publicado en 20 de enero del 2021, ¿cierto?, que ya también están establecidas las metas. Afortunadamente aquí se establecieron metas por aro, ¿cierto?, y se incluyeron en este decreto, se incluyeron los neumáticos de aro minero, ¿ya? Es decir, que en el fondo, que la gran problemática que tenemos acá en la región metropolitana, con las pocas mineras que tenemos, imagínense cómo están en Antofagasta, con la cantidad de neumáticos mineros que existe a nivel, digamos, regional en Antofagasta, Copiapó, y aquí en la región metropolitana también. Ya hemos tenido que ir a ver varios incendios, digamos, producto de esos neumáticos, y que por lo menos fueron incluidos en este decreto. Por lo tanto las mineras van a tener que trabajar en ese aspecto, de ver cómo se organizan para poder valorizar esos aros de esos camiones. ¿Ya? Eso es una buena noticia, que es lo que les estoy explicando yo aquí en esta presentación, que diferenciaron en dos categorías los neumáticos, ¿cierto? Por lo tanto, hay recolecciones para los neumáticos mineros y para los otros, ¿ya? Y lo otro que aquí también señala la recolección diferenciada por regiones, ¿ya? Porque el parque automotriz, efectivamente, la región metropolitana es distinto, digamos, a otras regiones. Entonces se diferenciaron las metas, y eso es bastante bueno. Ya, aquí hay un estándar de reciclaje, y perdón por lo rápido lo último, pero son 20 minutos y ya me parece, por la expresión de Waldo, que me pasé unos buenos minutos. No, está bien, Rosario. Muchas gracias por la completa presentación, realmente cumpliendo las dos labores de Rosario, su labor de docente acá, también enseñándole el paso a paso de la gestión del residuo, y también ya sumándonos al final a lo que es la ley REP, que más que nada esta fue la relación que quisimos establecer en este webinar. Así que muy bien, Rosario, muchas gracias, y surgieron bastantes preguntas realmente a las temáticas que estoy abordando, así que después al final de la presentación lo vamos a abordar. Tú hablaste de una palabra muy clave en cuanto a la ley REP, que es la palabra organización, y tiene mucho que ver con la presentación que viene ahora, porque desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático generaron un acuerdo de producción limpia sobre este tema. Así que por eso vamos a presentar a nuestro último expositor, no menos importante. Rosario, tienes que dejar de compartir la pantalla, por favor. Ya, perfecto. La presentación. Ahí sí, ahí veo a Sebastián. Bueno, como les decía, el último expositor de la jornada viene de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Él es don Sebastián Carballo, ingeniero ambiental de la Universidad de Valparaíso, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, y actualmente es coordinador nacional senior de acuerdos de producción limpia en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, como ya había mencionado. Sebastián va a exponer el tema acuerdos de producción limpia en la gestión de residuos de los productos prioritarios. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por sumarte a este webinar. Muchas gracias a ti, Waldo, por la invitación, a Codex Verde, a Carmen Gloria también, y por supuesto a la Escuela de Biotecnología de la Universidad de las Américas, por invitarnos a este seminario web y darnos también la posibilidad de contarles, como tú bien mencionas, alguna experiencia que hemos tenido vía acuerdos de producción limpia. Así que voy a compartir mi pantalla, no me quiero pasar tampoco, así que voy a dejar ahí el cronómetro para ir teniendo el control, ¿ya?
Así que, bueno, también aprovecho de saludar a todas las personas que están conectadas a esta hora, siguiendo este seminario. Lo que yo les voy a comentar son 4 temas principalmente, un poco para quienes no nos conocen, contarles qué es y qué hace la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático a partir de estas alianzas público-privadas. También un pequeño contexto de residuos, por supuesto los expositores que ya me anteceden ya dieron algunas de estas cifras, así que no me voy a detener en ello. Voy a comentarles de los desafíos de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y particularmente por qué nosotros hemos puesto a disposición esta política pública de los acuerdos de producción limpia en materia de productos prioritarios, y voy a profundizar en lo que ha sido, o lo que fue nuestra experiencia más bien, en materia de baterías automotrices. Para comenzar, quisiera presentarles a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Esta agencia es una organización público-privada. Nosotros somos un comité de Corfo, y nuestra organización es pionera a nivel nacional en la implementación de compromisos voluntarios. Y en lo particular, nosotros nos enfocamos más bien en implementar o apoyar al sector privado en la implementación de ciertas políticas en materia de sustentabilidad y cambio climático, y por supuesto, al depender de Corfo y a la vez del Ministerio de Economía, nosotros estamos fuertemente integrados en el sector productivo del Estado. Además, entendemos que el sector privado es clave para cumplir los compromisos internacionales, pero también para cumplir con las leyes, con los decretos, y que existan buenas implementaciones de las distintas legislaciones que existen en nuestro país. Dicho lo anterior, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático tiene distintos instrumentos, y uno de ellos, y a mi juicio el más relevante porque el que tiene mayor trayectoria, son los acuerdos de producción limpia. Los acuerdos de producción limpia son una política pública que se encuentra reconocida además en la ley del Estatuto PYME, particularmente la ley 20.416, que reconoce que a través de este instrumento las empresas de menor tamaño principalmente pueden avanzar hacia mejores compromisos de sustentabilidad. En ese sentido, a la fecha nosotros tenemos más de 190 acuerdos que involucran a más de 15.000 instalaciones productivas en todo el territorio nacional. Y los acuerdos de producción limpia se transforman en un documento firmado entre un sector privado y los organismos de la administración del Estado, que crean estándares voluntarios a través de metas y acciones específicas, y permiten que las empresas vayan movilizándose en mayores compromisos. Los acuerdos de producción limpia adicionalmente son definidos en un plazo, que tienen que reportar ciertas acciones con ciertos medios de verificación y también en ciertos plazos. Les comento esto porque posteriormente, cuando veamos el caso de batería, van a ver un poco cuál fue la lógica en este cumplimiento escalonado. Otro tema que también me interesa relevar en esta exposición a los estudiantes de la universidad es que también el acuerdo de producción limpia como instrumento de política pública fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como un instrumento que mitiga gases de efecto invernadero, y fue el primero en el mundo en ser registrado y reconocido como una acción que permite el reporte, la verificación de los distintos compromisos. Por ende, cada empresa que ha sido parte de acuerdos de producción limpia y tiene reducciones de gases de efecto invernadero ingresa adicionalmente a la contabilidad nacional de nuestro país. Presentada la agencia, presentado nuestro instrumento acuerdo de producción limpia, por supuesto que el problema de los residuos, que es lo que nos convoca hoy, se ha estudiado y se ha manifestado que es consecuencia del modelo lineal, tanto de producción como de consumo que existe en el mundo. Esta lógica de extraer, producir, consumir y eliminar para satisfacer ciertas necesidades ha sido un poco la causa de esta generación de residuos. Nosotros ahí vemos en el mapa a través de colores un poco cómo se dispersan las distintas generaciones de kilos de residuos por día, por habitante, y en el último reporte del estado del medio ambiente se da cuenta que en nuestro país cada uno de nosotros genera aproximadamente 1,2 kilos de residuos por habitante al día. Y también entendemos que otro de los desafíos ha sido que la lógica ha sido más bien de recolección de esto y su disposición, y por eso hoy día yo valoro mucho las distintas iniciativas que existen en los distintos ministerios relacionados
con la economía circular, que están buscando tener distintas estrategias desde la prevención, el reuso, la valorización, entre otros aspectos. Pero ese es un poco el escenario como de contexto en el que como país nos encontramos, y en materia bien específica de lo que compete a este seminario, que tiene que ver con los residuos peligrosos, el informe del Estado del Medio Ambiente del año 2020 dio cuenta que la generación de residuos per cápita de estos residuos peligrosos es de 0,09 kilos día, lo que nos sitúa en comparación con el resto del mundo en un buen promedio, dado que es 4 veces menos que el promedio mundial. Sin embargo, como bien también comentaron los expositores con anterioridad, la generación de residuos ha exhibido una fuerte alza entre los años 2006 y 2018, lo que también va muy de la mano en que han aumentado el número de establecimientos que declaran, como también el volumen de los residuos peligrosos. Por ende, a pesar que tenemos una generación per cápita baja en comparación con el resto del mundo, hoy día sin duda hay una serie de desafíos que debemos seguir teniendo en consideración. Y en ese mismo escenario, nuestro país está avanzando decididamente en 2 frentes. En un frente que es regulatorio, pero también en un frente que es el de fomento. Y en el de fomento es donde voy a profundizar cuál ha sido la experiencia nuestra particular con los acuerdos de producción limpia. Pero en materia regulatoria no puedo dejar pasar en mostrar lo que implica la ley 20.920, la ley de responsabilidad extendida del productor. Esta ley le otorgó nuevas competencias al Ministerio del Medio Ambiente para la gestión de residuos. Y aquí también es bueno que no solo nos concentremos en la responsabilidad extendida del productor como uno de los mecanismos que regula esta ley, sino que también hay otras competencias como el ecodiseño, como la rotulación, el etiquetado, los mecanismos de depósito y reembolso, entre otros. También ahí, en una próxima instancia que podríamos conversar, también hay experiencias desde los acuerdos en materia de ecoetiquetado de envase y embalaje, que sigue siendo también un tema interesante. Y por supuesto, la REP, de manera muy resumida, su lógica se basa en el principio de que el que contamina paga. Es decir, los productores de productos prioritarios, en este caso quienes importan baterías automotrices o aceites lubricantes, deben recolectar y valorizar una X cantidad de lo que pongan en el mercado. Y digo una X cantidad porque va a depender de lo que regula cada uno de estos decretos. En ese sentido, los acuerdos de producción limpia se han visto como un camino hacia la circularidad de algunos de estos productos prioritarios, principalmente porque han permitido el diálogo temprano entre instituciones del Estado y también en empresas productivas que en el futuro van a ser reguladas. Y digo en el futuro porque los acuerdos de producción limpia, al ser voluntarios, no pueden funcionar, por ejemplo, si el decreto de batería estuviera en vigencia, sino que todos se han ejecutado con anterioridad a estos decretos. Por lo tanto, desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y en materia de residuos, nosotros estamos trabajando en 4 áreas principalmente. La primera, en apoyar la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. En segundo lugar, promovemos la innovación de materiales, la minimización y el ecodiseño. Acá tenemos también una serie de acuerdos de producción limpia en esta línea y el de ecoetiquetado de envase y embalaje que también les comentaba. Estamos en tercer lugar potenciando mercados secundarios, es decir, estamos activando el sector público y el sector privado para ver qué ocurre después de la recolección de ciertos residuos y productos del reciclaje de los mismos. Y en cuarto lugar, estamos difundiendo y fomentando alternativas de tratamientos de residuos orgánicos. Sin embargo, en una próxima ocasión podemos hablar de los puntos 2, 3 y 4, porque me voy a detener exclusivamente en lo que ha sido el apoyo en la implementación de la ley REP. Estos acuerdos de producción limpia y relacionados con la ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje ha permitido que nosotros, hoy día, a la fecha, tengamos acuerdos de producción limpia firmados con 5 de los 6 productos prioritarios que ustedes ven en pantalla. En neumáticos tenemos 2 acuerdos de producción limpia, en envase y embalaje también tenemos 2 acuerdos de producción limpia más el de ecoetiquetado y finalmente, finalizaron recientemente,
la implementación de aceites lubricantes y de baterías automotrices, y estamos implementando un acuerdo con el sector de eléctrico y electrónico, y estamos negociando uno de las pilas de uso doméstico que debería estar firmándose, esperamos, durante el mes de octubre. En ese sentido, voy a hacer un zoom, solo por temas de tiempo, en un acuerdo de producción limpia en particular, que fue el acuerdo de producción limpia de manejo responsable de baterías automotrices fuera de uso. No sé si alcanzan a ver en pantalla, pero esto se firmó en julio del 2016, solo para que nos hagamos una idea de el tiempo que esto llevó su gestación, su implementación, porque lo certificamos recientemente durante el primer semestre de este año. Y este acuerdo buscaba impulsar el reciclaje de estas baterías automotrices en desuso. Lo que también es bueno recordar, que nosotros firmamos acuerdos antes de que esto sea ya materia de ley. Ahora bien, es súper importante, dado lo que nos comentaban los expositores con anterioridad, en relación de los desafíos que hay de residuos peligrosos, sobre todo para regular y establecer decretos. Lo primero que apareció de manera muy importante en este producto prioritario en particular, que tenía que ver con cómo calculábamos la oferta que existía de baterías para calcular cuántos residuos se generaban al año. Convengamos que luego, cuando se establezcan metas de recolección y valorización, se debe demostrar sobre un universo. Y ese universo, cuando nos sentamos el año 2015 a trabajar con los productores de baterías, encontrábamos que habían ciertos datos que daban alguna certeza, como era la importación de unidades. El 2014 habían importaciones cercanas al 1.600.000 de unidades de plomo electrolito. Sin embargo, al querer tener las toneladas de cuánto esto se generaba, habían dos variables que era importante considerar. La primera, cuánto pesaba en promedio una batería fuera de uso y cuál era la vida útil que cada una de ellas tenía. Acá distintos estudios, que nosotros tuvimos 3 estudios a la vista nacionales, nos daban valores que oscilaban, para el caso del peso promedio, entre 14,8 y 19,3 kilos por unidad. Y la vida útil fluctuaba entre 2 a 4 años. Por lo tanto, si nosotros con estas variables, y tomando en cuenta las unidades de plomo, queríamos saber cuántas eran las baterías fuera de uso que se generaban en el año 2015, nos encontrábamos que podía variar entre 23.600 toneladas a 32.500. Y ese no es un tema menor, y eso daba cuenta de la necesidad de mejorar la información base que permite al regulador establecer ciertas metas de recolección y valorización. Luego venía la pregunta, ok, frente a una duda de cuánto es lo que se genera de baterías al año, la otra pregunta era, bueno, ¿cuántas toneladas se disponen en el destino final autorizado? Bien comentamos que hoy día existe una planta en nuestro país que es la que tiene autorización sanitaria para reciclar las baterías fuera de uso. Pero existía discrepancia en la información. Incluso el Ministerio de Salud en ese tiempo tenía un oficio que mencionaba que un importante número de las baterías fuera de uso se podría estar comercializando, manejando y o exportando ilegalmente, lo que incumple, por supuesto, la normativa sanitaria y ambiental vigente, así como el convenio de Basilea que regula los movimientos transfronterizos de residuos, principalmente porque este manejo evidentemente se sospechaba que no cumplía con las condiciones necesarias, considerándose las baterías fuera de uso como un residuo peligroso. Por lo tanto, nuevamente surge la necesidad de mejorar la información base del sector como insumo para el futuro decreto. Y esto eran todos los antecedentes o los fundamentos que teníamos en el proceso de gestación de un acuerdo de producción limpia. Por lo tanto, lo que nosotros queríamos era que en el proceso normal de generación de baterías, donde los importadores entregan a través de distribuidores y comercializadores a un consumidor final, lo que queríamos era que este ciclo cambiara, es decir, que los usuarios de batería, ya sea particular o empresa, pudieran entregar a la red de distribuidores y puntos de venta sus baterías fuera de uso, para que así lográramos, a través de esta capilaridad
y considerando nuestra geografía particular, tener puntos de recolección a lo largo de todo el territorio nacional que permitieran mejorar la recolección y trazabilidad de estas baterías. Este acuerdo estuvo dirigida a empresas importadoras de baterías en todo el territorio nacional, pero también podían adherir en su calidad de terceros interesados, empresas distribuidoras y comercializadoras, y también la empresa gestora de las baterías fuera de uso. Me voy a apurar para no pasarme del tiempo. Y el objetivo del acuerdo, con todos los antecedentes que yo les mencioné anteriormente, era incorporar en estos agentes económicos del rubro de las baterías el régimen de responsabilidad extendida del productor, poniendo en marcha un plan de gestión que permitiera un manejo ambientalmente racional de las baterías, mejoráramos además la información para poder entregarle esta información al regulador. Y era importante que los agentes económicos o los actores del rubro conocieran este régimen, porque en ese entonces, 2015-2016, cuando se hizo este trabajo, había bastante desconocimiento de los roles de cada uno de las empresas frente a esta nueva temática. Y es por eso que diseñamos 3 metas en conjunto con los ministerios que firmaron este acuerdo y las empresas que participaron. La primera fue diseñar un plan de gestión para las baterías que permitiera aumentar la recolección y mejorar la trazabilidad actual. En segundo lugar, mejorar la información base del sector, que ya les mencionaba como insumo para el decreto supremo. Y la tercera, pero no menos importante, era promover acciones de capacitación y difusión para los distintos actores del rubro. Aquí se capacitó la fuerza de venta de muchas de las empresas, pero también se hizo difusión a los consumidores y se entregaron incentivos para que las personas al momento de recambiar sus baterías pudieran entregar la batería usada para llevar una nueva y así capturar estas baterías. Les voy a dejar un pequeño video que dura 2 minutos con los resultados de este acuerdo de producción limpia. Yo les mostré los fundamentos, las metas, y acá van a ver los resultados para luego retomar sobre ello.
Como pudieron ver en el video, hay una serie de resultados que no solo son cuantitativos. En general siempre hay una tendencia a querer como buscar solo lo cuantitativo, pero también existieron muchos beneficios producto de este trabajo colaborativo, asociativo, público-privado, que es más bien cualitativo. Se logró, como vieron en el video, establecer una serie de puntos de recolección en el país, pero eso implicó capacitaciones, relación con los consumidores, lo que fue muy importante. Y en ese sentido, y ya con esto estoy finalizando mi presentación, frente a la pregunta de por qué acuerdos de producción limpia en productos prioritarios como una política pública, principalmente porque se requiere que las empresas de productos prioritarios se preparen y organicen para responder a lo que va a ser su reglamento. Creemos fielmente de que independiente de la ley, lo más valioso es que la implementación sea correcta y que se logre con los objetivos que se pensaron desde un principio en esta ley. Y en ese sentido, la clave del éxito ha sido trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque los desafíos son grandes desafíos y trabajarlos de manera individual sería muy complejo para las empresas. Y en ese sentido, las empresas logran entender el escenario normativo, logran resolver la situación de cada actor, disminuyendo barreras de desconfianza, pero también de barreras de riesgo, al dialogar entre pares y al tener una relación positiva con la autoridad. Y el tercero, que pueden acceder a información de manera conjunta, permitiendo aumentar los grados de ambición, lo que ha significado para todos los productos prioritarios, y eso es la experiencia que hemos tenido en particular en batería, pero con muchos otros sectores a través de las alianzas público-privadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, por presentar este proyecto que tuvieron ustedes con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y paso el dato de que hoy día justamente se publicó un reportaje en nuestro medio de comunicación sobre este proyecto que habló Sebastián, con las conclusiones, con las reflexiones de los actores que participaron, de la empresa. Bueno, también Sebastián, muy grato, nos ayudó con alguna respuesta para entender más o menos cuál fue el camino que tuvieron que transitar estas empresas, y finalmente la conclusión y lo que nosotros pudimos desprender del reportaje fue de que los sistemas de gestión colectiva para la ley REP son súper fundamentales de hacer esta mancomunión entre empresas que quizás son competencias en muchos aspectos, obviamente por venta directa, pero obviamente para cumplir con los cánones de la ley REP y obviamente y con los objetivos más a largo plazo, ambientales, económicos y sociales, sí, obviamente tiene que haber un sistema colectivo. Así que eso, muchas gracias, Sebastián, por presentarnos tu proyecto acá también en este webinar, y vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas, yo creo que tenemos unos 10, 15 minutos para traspasárselas a nuestros expositores. Vamos a comenzar con Juan Andrés, ¿ya? Que tengo aquí ya unas preguntas seleccionadas que hicieron hace un rato de cuando él estuvo presentando, y tenemos la pregunta, Jorge Catalán, él preguntó si se puede realizar visitas a Hidronar para conocer in situ los procesos realizados. Esa es una pregunta, y también preguntó para los residuos especiales generados en los hospitales, ¿tienen el mismo proceso de los plásticos y envases PET? Pregunta eso Jorge Catalán. Juan Andrés. Jorge, bueno, siempre para nosotros es importante dar a conocer la gestión de residuos, los procesos, dónde se van a eliminar o lo que se puede valorizar. Así que quedan invitados, obviamente la universidad, pueden hacerlo en nuestra página web, tiene ahí un canal, pueden escribir solicitando una visita, y ahí nos contactamos, ningún problema. Perfecto. Bienvenido. Y puede ser en grupos también, si quieren, con la universidad, también lo podemos coordinar. Genial. Y respecto al hospitalario, me voy a apuntalar mucho más, pero el hospitalario tiene otra normativa, que son los REAS, y eso se tiene que gestionar de forma totalmente diferente. Dado la característica del residuo, que son los pulsantes, vienen de los hospitales, son infecciosos, tienen otra caracterización, otro tipo de instalaciones no recibimos, ni se puede dar disposición final a este tipo de residuos. Tienen que ir a un proceso similar a la incineración, ¿ya?
o tienen que estabilizarse, que no, eso va por otro canal, muy paralelo, porque es muy distinto el tipo de residuo. Perfecto. ¿Sí? ¿Va a complementar algo, Juan? No, eso es Ya, perfecto. Tenemos otras preguntas para ti, pero vamos a dar paso a un requerimiento que le hicieron a Rosario. Rosario, pregunta Sebastián Floto. ¿Qué tipo de generador debe estar inscrito en SIDREP, que es el Sistema de Declaración y Seguimiento Electrónico de Residuos Peligrosos? Según su generación de residuos, pregunta él. Rosario. Está silenciado, Rosario, perdón. Ahora sí. Efectivamente, de acuerdo al decreto, son aquellas... lo que pasa es que el decreto entra en una confusión, porque en cierto modo el decreto habla de aquellos transportes que tienen, que lleven menos de 2 toneladas en su carga, no requieren, digamos, portar la declaración, ¿cierto? Pero basta que ese transporte lleve 2 o 3 o 4 generadores de 1 tonelada, a ese transporte el destinatario le va a exigir que porte, digamos, la declaración de los residuos. Por lo tanto, la gente, o sea, si uno lo revisa, uno dice, si yo genero menos de 2 toneladas, ¿cierto? No tengo por qué declarar. Se declara en forma voluntaria, ¿ya? Pero si un abogado lo toma de repente ese vacío, va a darse cuenta que no es tan así. Pero así lo estamos tomando hasta en este minuto como Seremía de Salud. Los que generan menos de 2 toneladas, ¿cierto? No tienen que declarar su residuo en el SIDREP. Lo declaran en forma voluntaria y tenemos una vía por donde ingresan muchos voluntarios, porque es la única vía que tienen para demostrarle a la Seremía de Salud la trazabilidad del residuo, más que declarar. Genial. Mira, hay una pregunta muy relacionada a lo anterior, Rosario, que es de Camila Díaz, y bueno, dice, tanto en el artículo 42 como en el 84, dice, lo dispuesto en el presente título no será aplicable al transporte de residuos peligrosos en cantidades que no excedan de 6 kilogramos de residuos tóxicos agudos o de 2 toneladas de cualquier otra clase de residuos peligrosos cuando éste sea afectado por el propio generador que además se encuentra exceptuando de presentar planes de manejo. Ella pregunta, si necesito trasladar pilas y otros residuos pequeños a un punto limpio o reciclaje electrónico o similares, ¿se puede realizar sin resolución? ¿O cómo se explican estos artículos? Efectivamente es lo que ella está interpretando, o sea, si no está afecto a plan de manejo y si va a transportar menos de 2 toneladas, si lo hace el propio generador y cumple con el decreto 298, son 4 requisitos que debe cumplir en todo caso, ¿no? Entonces, eso de repente lo dificulta al transportista, entonces puede transportarlo en forma directa, ya hasta el destinatario sin contar con autorización sanitaria el transporte, pero tiene que cumplir con todos esos requisitos. Perfecto. Y voy a hacer una cola de la pregunta de Camila, que también la hizo. Si en un mes, dice, debo declarar mis retiros de residuos peligrosos y no peligrosos. ¿Estas declaraciones se hacen por separado o unos al SINADER y otros al SIDREP? El SIDREP, la declaración de SIDREP se hace por cada movimiento. Es decir, si yo sale un camión a las 4 de la tarde, tengo que hacer una declaración. Si sale un camión a las 6 de la tarde, tengo que hacer una declaración. Peligrosos. No peligrosos es una vez al mes. Y es por SINADER, es por otra vía. Perfecto, esperamos que le haya quedado claro a Camila. Vamos con una pregunta para Sebastián. Sebastián, de Sandra Pérez, dice, Sebastián, para el boom de proyectos de energía renovable no convencionales en Chile, ¿existe una cartera de desarrollar, me imagino que existe la oportunidad de desarrollar un acuerdo de producción limpia para los generadores de residuos electrónicos, y electrónicos? Actualmente existe la capacidad de reciclaje para paneles solares considerados como residuos peligrosos, o este tipo de residuo debe ser exportado para su reciclaje? Pregunta Sandra Pérez. Sebastián. Gracias por la pregunta y también quizás Rosario puede complementar mejor mi respuesta. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos un acuerdo de producción limpia vigente con el sector de eléctricos y electrónicos. La institución que lo está gestionando es la Cámara de Comercio de Santiago,
y el decreto considera paneles fotovoltaicos dentro de los productos a regular, creo, si no me equivoco, aquellos de una superficie mayor a los 50 centímetros de los paneles. Ahora, en términos de la capacidad instalada, yo en lo personal lo desconozco. Perfecto. No Sí, sé si Rosario va a complementar, ¿sí? sí, mira, lo que pasa es que lamentablemente los residuos electrónicos y los paneles solares son considerados residuos peligrosos, pero porque no existe un reglamento específico, como es el reglamento específico del REAS, que es de Residuos de Establecimiento de Atención de Salud. Debiera haber un reglamento de residuos electrónicos donde se acotaran, digamos, este tipo de residuos. Al no existir, nosotros tenemos que todavía considerarlo como residuos peligrosos, porque en cierto modo, cualquier persona que intervenga, ¿cierto? Ese computador o ese residuo electrónico se va a enfrentar a la exposición de un residuo peligroso que está a lo mejor al interior de ese equipo electrónico. En el caso de las celdas, lo mismo. Las celdas tienen muchos metales pesados, están al interior, digamos, de su construcción. Entonces, por sí solas no son peligrosas, ¿cierto? Pero en medida que se rompan o se exponga la persona, digamos, a esos metales pesados, ya se considera peligroso. ¿Se fija? Por lo tanto, lamentablemente tenemos que seguir considerando los peligrosos a ambos elementos, por no tener un reglamento específico. Perfecto. Muchas gracias, Rosario, por complementar la respuesta. Perdón. Hay una pregunta interesante también para Sebastián. Se me pegó el Word, pero dice, es de Matías Mesa, y él pregunta que si en el proceso de los acuerdos de producción limpia hay una gran coordinación, ¿esto no podría generar un problema de libre competencia entre, por ejemplo, las empresas de venta de automóviles? Sí, es una súper buena pregunta y es un tema que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo en acuerdos de producción limpia en los cuales no existe una asociación gremial que represente al sector, como es en el caso, por ejemplo, de las baterías o de los aceites lubricantes, que a diferencia de otros procesos, no hay una asociación gremial. Para ello, lo que nosotros hacemos también por transparencia y para lo que regula el acuerdo de producción limpia, es que por ley estos se hacen o con asociaciones gremiales o con consorcios de empresas. Por lo tanto, se pide con un formato que nosotros tenemos que las empresas, los representantes legales de cada una de las empresas, conformen un consorcio antes de trabajar, lo que de cierta manera regula que las discusiones que se van a realizar están enfocadas en las materias del acuerdo y no en algunos otros temas que puedan ser de mayor riesgo. Pero tenemos procedimientos, como les menciono, para el caso. Ahora, cuando son asociaciones gremiales, no ocurre eso porque ya tienen una gobernanza para actuar de manera colectiva. Eso, bueno. Perfecto. Sí, igual encontré muy interesante la pregunta, muy atingente. Vamos con Juan Andrés. Esta fue la primera pregunta que llegó a nuestro chat, y bueno, de Fernando Zagal, y él dio muchas gracias por la tremenda presentación de Juan Andrés, y dijo, para el caso de los residuos de envases en contacto con medicamentos, la ministra anunció en la semana que se podrían incorporar los medicamentos a la red, pero en ese caso existe una intersección entre envases con trazas de residuos de medicamentos y medicamentos, lo que en el caso de las clínicas deben ser tratados como REAS. He consultado a los sistemas de gestión cómo serían considerados los envases y la respuesta es que deberán pagar por envases y embalajes. Pero si ahora se introducirán como un producto prioritario independiente, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué decreto regulará finalmente los envases de medicamentos? Esa es la pregunta de Fernando Zagal, muy completa y quizás un poco compleja, pero no sé si Juan Andrés nos puede ayudar. Sí, a ver si me pueden ayudar igual. Tenemos también, pertenezco a varias asociaciones y comentamos en el tema, hay dicotomía un poco de los envases y embalajes, porque hay envases que son, por ejemplo, industrias químicas o estos de remedios, que son unos catalogados como peligrosos, y los otros que son remedios también están catalogados con un cierto grado de peligrosidad, depende del remedio, o pasa ya a otro, o es un producto infeccioso, pasa al REA. Eso se tiene que ir viendo, yo creo que en estos temas caso a caso que se pueda recuperar, pero si está catalogado como peligroso, va a un destino final, y en el caso que la empresa se pueda
puedan recuperar, también, como dijo Rosario, tiene que tener todos los permisos ambientales porque tiene que haber una trazabilidad. Nosotros como destinatario final no podemos después derivar a otra empresa sin permisos pertinentes, y que continúe un proceso adecuado. Obviamente esto tiene un costo, todo el tema de la recuperación, valorización no es gratis, hay un costo de por medio hay que asumir, pero eso al final genera un valor intrínseco que después se va a recuperar en el tiempo. O sea, al principio vamos a tener que invertir y pagar por valorización, no es gratis. Perfecto. Juan Andrés, tengo otra pregunta acá que también puede ser atingente a lo que es Hidronor, de Franco Jacobi, y él pregunta, debido al aumento de vehículos eléctricos, se ha empezado a generar una gran cantidad de baterías de litio. ¿Qué se sabe de este residuo en cuanto a su almacenamiento y disposición final? No sé si Juan nos puede explicar si tienen alguna experiencia en Hidronor con este tipo de residuos. Hemos recibido, no de autos todavía, pero sí de baterías de litio y no, está catalogado como dentro de la peligrosidad y se tiene que dar un tratamiento de encapsulación para evitar que esto lixivie, ¿no es cierto? Y se vaya a un confinamiento, un depósito de seguridad. Hoy en día hay que ver, yo creo, esta materia va a ir evolucionando y puede que a la larga se vaya a poder recuperar parte. Entonces yo creo que se van a empezar a generar, a medida que se vaya generando volumen, se va a ir generando también estudios de cómo poder valorizar esto. Eso hay que hacerlo también de público-privado, universidades, y ver qué se puede hacer. Mira, esto al final todo apunta a que esto es la oportunidad que se va a generar una nueva industria en Chile para poder procesar también este tipo de residuos. Perfecto. Son unas preguntas para Rosario. Parece que esta también era de Camila Díaz y ella, le encuentro atingente esta pregunta. Ella dice, si soy de región, ¿cómo obtengo información sobre los requisitos de bodegas de residuos peligrosos y no peligrosos? Mira, a nosotros la Contraloría nos hizo una auditoría en el 2009 respecto de los residuos peligrosos, emitió observaciones y de esas observaciones salieron unos lineamientos, porque hasta esas observaciones de la Contraloría, la Ceremis trabajábamos de forma independiente, ¿cierto? Dependiendo de la envergadura, del tipo de actividades que tenía cada región, porque en las regiones del norte tienen básicamente minera, nosotros tenemos un universo más grande, digamos, de tipo de rubro, entonces todas funcionábamos distintos, como se hace mucho aquí en Chile, digamos, la separación regional. Entonces, afortunadamente, de esta auditoría salieron lineamientos que están publicados en el MinSal, y ahí salen los lineamientos para bodegas de residuos peligrosos, y para todo, digamos, destinatarios, transportistas de residuos peligrosos, y por otra parte también puede buscar información en nuestra página web en los materiales de apoyo que tenemos, ¿ya? Donde se pueden sacar la información de las bodegas. Pero básicamente el artículo 33 que mostré en la presentación. Sí, Rosario, sobre página web, Ramón Urdaneta también preguntó, por favor indicar de nuevo la página web en la que se encuentran las empresas autorizadas para el tratamiento y eliminación de residuos peligrosos. También puedo encontrar ahí a las empresas autorizadas para tratamiento y eliminación de residuos hospitalarios, pregunta Ramón Rosario. La página web es www.asrm.cl, A de autoridad, S de sanitaria, R de región y M de metropolitana.cl. Se tiene que ir a material de apoyo, ¿cierto? Y después se va a listados de residuos, y ahí hay unos 4 o 5 listados de residuos. Nosotros antiguamente veíamos los residuos peligrosos y los residuos hospitalarios, la unidad de nosotros, pero se separaron en algún minuto, nos separamos, entonces ahora ese tipo de residuos los ve otro subdepartamento, entonces nosotros no los colocamos en nuestros listados, ¿ya? No están en los listados en la empresa, pero son muy pocos. Todavía nos quedó del que autorizamos nosotros, la empresa Procesan, que ahora se llama Stericycling, está una empresa que se llama Subimed también. Son muy pocos los que, de hecho, Procesan es el que lleva la mayor parte de recepción, digamos, de instalación autorizada de REAS.
Perfecto. Para Sebastián, pregunta Enrique Díaz Abarca, y esto tiene que ver, yo creo que con el proyecto del Acuerdo de Producción Limpia. Él dice, referente a RESPEL, residuos peligrosos, al ser de regiones extremas, es muy alto el costo de enviar a puntos autorizados, perdón. ¿Qué probabilidad existe de que estos puntos sean más cercanos? ¿Sería mejor incentivo a la gestión de estos? Muchas gracias, dice Enrique. No sé si tú, Sebastián, tienes conocimiento de que existan, no sé, otro tipo de plantas, quizá llevándolo al tema de los residuos de las baterías fuera de uso, de que existan nuevas, otras plantas autorizadas a tratar este tipo de residuos. Sí, Waldo, mira, lo que nosotros quisimos, la verdad, era implementar sistemas de recolección en todas las regiones del país, donde los usuarios y los generadores tuvieran un punto. Aquí estamos hablando de las marcas que participaron, no quiero nombrarlas porque puede que me falten otras, pero son lugares donde las personas podían ir a hacerle su mantención a algún automóvil, por ejemplo, y ahí se producía el recambio. Entonces, creíamos que sin perjuicio de las pocas alternativas que hay de valorización de este residuo, sí era importante a través de mecanismos de logística inversa que las personas tuvieran la posibilidad de dejar sus baterías fuera de uso en lugares que aseguraran que posteriormente estos iban a ser tratados en la planta que se encuentra autorizada. Ahora, en general, sí hay un tremendo desafío porque la geografía particular nuestra hace que muchas veces los lugares que valorizan estén muy concentrados en la zona central. Pero sí hay un desafío gigante de tener una red de poder recolectar estos residuos a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Puedo No sé qué sea. complementar? Sí. Sí, Mira, adelante. efectivamente, como dice Sebastián, lo que pasa es que el parque automotriz mayor es en la región metropolitana, y en la región metropolitana existen muchos centros de acopio que están autorizados, digamos, y que efectivamente llevan a Antofagasta. Y así hay algunos que están, digamos, entre medio en Puerto Montt, en otras regiones también hay recolección de batería en Valparaíso, en Rancagua, ¿ya? Porque el 148 permite hacer instalaciones intermedias, cuando los destinatarios están muy retirados de las regiones, permite hacer instalaciones intermedias que pasan a ser como destinatarios de almacenamiento prolongado, incluso que les permiten, de tal forma de que no estén gastando tanto en transportes, digamos, de región, desde Puerto Montt hasta Antofagasta, por decirlo así, ¿ya? O buscar transporte por medio de trenes, de otras cosas que sean mucho más rentables. Entonces, existen y en definitiva las personas la tienen que hacer. Yo quería hacer un comentario, porque en cierto modo yo esto lo estoy viendo hace mucho tiempo, y las veces que hay tipo de seminario, y me interesa mucho que esté la agencia sustentable, porque yo veía esta ley REP, ¿cierto? Desde el punto de vista de residuos peligrosos, apenas se creó en 2016, ¿cierto? Viendo el espectro que tenemos nosotros de destinatarios, de instalaciones de valorización, que en el fondo nos estamos preocupando como país en metas de recolección, y de repente me van a pedir a mí, me ha pasado, no es que esté contando algo que no existió, que las personas van a cumplir con esas metas de recolección, nos vamos a llenar la región metropolitana de sectores de almacenamiento de batería o de aceite, por ejemplo, ya supongamos cualquier oro o equipo electrónico, y después me van a preguntar dónde los llevo, o neumáticos, ¿qué me pasó con los neumáticos? Y de repente me preguntaban, ¿pero dónde llevo los neumáticos para valorizarlos? Tenemos una instalación en la región metropolitana y no sé si existen en el nivel país, por lo tanto, como agencia sustentable, me gustaría, no sé si hay alguna vía, podría ser a través de tesis, ¿cierto?, con los alumnos, trabajar con UTLA como para ofrecer también trabajos así de investigación, no sé, los profesores pueden cooperar también para ir fomentando el tema de la valorización, ver si hay platas a través de la Corfo, de tecnologías, mejores tecnologías, de tal forma y que empecemos a buscar cómo vamos a resolver esos temas, porque en el fondo, si nos empezamos a recolectar, vamos a tener ahí, después, ¿qué hacemos con eso? Lo tenemos ahí, lo acumulamos,
voy a tener 10 sectores de neumáticos, 20 sectores de neumáticos en la región metropolitana autorizados, pero no los tengo cómo sacar. ¿Ya? Porque no tengo una valorización, no tengo un mercado. Ya con los neumáticos nos pasó que la persona se instaló, invirtió y todo lo demás, pero después el mercado es tan chico en Chile que en cierto modo se quedó se quedó con el producto que supuestamente iba a vender y que iba a tener una salida, una economía circular, ¿cierto? Y resulta de que no siento que no hemos resuelto eso. Perfecto. Entonces, como para que pueda tomarlo la agencia, a ver si podemos cooperar, porque trabajé en algún minuto con un tema de la escoria industrial, ¿cierto? Y quedamos ahí en veremos nomás, porque no seguimos que se iba a utilizar la escoria para toda la escoria regenerada por las empresas de fundición, la íbamos a colocar como subbase en los pavimentos, pero hubo cambio de gobierno y quedé ahí nomás con ese trabajo. Entonces yo siento que se pueden retomar este tipo de cosas para poder realmente... Muy interesante el punto, Rosario. Sebastián quiere decir algunos comentarios, como fue aquí emplazado, entre comillas, la agencia. ¿Qué podemos hacer? Porque realmente es muy válido lo que plantea Rosario. Sebastián. Sí, mira, no lo hemos dejado de hacer, Rosario. La verdad que los acuerdos de producción limpia, por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso de neumáticos, nosotros tenemos hoy día un acuerdo en implementación donde participa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Obras Públicas, porque, como tú bien dices, hay un desafío en qué ocurre con el gránulo de caucho. ¿Qué se hace una vez que se recicló? Entonces, claro, hay una serie de emprendimientos, pero que no logran absorber la generación de este mercado. Entonces, Vivienda y Urbanismo lo que está haciendo son normas con el INN para regular la calidad que tiene que tener este gránulo para poder ser utilizado en mobiliario urbano, ya sea plaza, lomos de toro, etcétera, y también en lugares con en ciertos materiales de vivienda. Y el Ministerio de Obras Públicas, por su parte, está viéndolo en mezclas húmedas y semihúmedas para implementarlo e incorporarlo en distintas carreteras del país. Y hoy día, acá en Santiago, en Américo Vespucio y en camino a la región de Valparaíso también, hay ya tramos donde se está probando porque tiene muchos beneficios en términos como de la durabilidad y el rebote en las carreteras, el uso de este gránulo. Por lo tanto, es un tema que estamos tomando y prometo no alargarme, Waldo, solo quiero dar otro ejemplo, saliéndome del tema neumático, que la próxima semana vamos a firmar un acuerdo de producción limpia de resinas plásticas recicladas, donde están convocados los mismos ministerios que les conversé, más la Cámara Chilena de la Construcción, más la Sociedad Nacional de la Minería, porque también va a existir una gran cantidad de plástico reciclado y lo que se requiere es ver qué alternativas hay de utilizarlo en distintas industrias. En la agroindustria, en la minería, en todas las industrias que pueden ser absorber esto, no solo en envase y embalaje, que ha estado como bien saturado más de iniciativa, pero qué pasa con todos estos otros sectores. Así que, Rosario, estamos trabajando en eso, pero cualquier otra iniciativa es bienvenida para los... Me gustaría que me pusieras en contacto con, si pudiéramos nosotros como Seremi de Salud participar en ese tipo de actividades de valorización. Estamos súper preocupados por ese tema, por el tema de las recolecciones. Está participando el ministerio, pero ahí debería haber una mejor coordinación con el nivel central probablemente, porque ahí trabajamos activamente con el Departamento de Salud Ambiental. No sé quién estará trabajando ahí del ministerio. Bueno, voy a dar nombre después. Sí, ahí obviamente vamos a quedar todos conectados después de este webinar. Vamos a terminar con la última pregunta para Juan Andrés y ya vamos a dar las palabras finales, porque pese a que está muy interesante la conversación y la cantidad de preguntas y la gente conectada que todavía está, ya estamos un poquito pasados en el tiempo. Así que, Juan Andrés, esta pregunta no quería que se me fuera porque fue una de las primeras también y fue de Patricia Núñez y ella preguntó, quisiera saber qué hacen en Hidronor con el ácido de las baterías y el plomo. Bueno, hoy día la batería la estamos valorizando a la empresa que está en Calama. Como decían, es la única empresa hoy en Chile, pero también se puede hacer disposición final, y para eso la batería tiene un proceso, hay que desarmar la batería y extraer el ácido
tienes que pensar que es una batería, tienes que extraerla una por una, es un proceso súper unitario, súper largo y complejo, porque son procesos batch, y el ácido se tiene que ir a un proceso físico-químico, donde primero el ácido se neutraliza y después se hace una separación de fases para poder hacer un tratamiento como un RIF. Parte después esto pasa por un proceso de, ¿cómo se llama?, de separación para separar las borras y el líquido, y las borras también se hace una inertización y eso se va a disposición final y el líquido queda por otro lado. No, es bastante complejo, por eso se da la prioridad de que se pueda valorizar, pero en ese proceso de valorización de la batería también generan un lodo ácido y también se va a disposición final. Entonces, es un ciclo totalmente completo. El proceso de valorización va de la mano, pero empieza con disposición final y eso. Y como decía Rosario, quería complementar, hoy día faltan empresas que puedan procesar residuos, no nos sacamos nada con acumular, no nos pasa. También nos llama mucho por poder valorizar, pero no podemos acumular y no puedes destinar porque no hay empresa. Y la mayoría están concentradas en Santiago y no en Antofagasta y no en el sur, en Puerto Montt. Tenemos el tema pesquero, hay harto que valorizar en esa zona. No hace mucho estuve en Punta Arenas y lo que más me pedía en la empresa era valorización. Y toda la valorización de Punta Arenas le llevan acá a Santiago, imagínate cantidad de kilómetros. Entonces, eso es lo que hay que empujar y se sentir ese tipo de empresas. Perfecto, muchas gracias Juan Andrés, y como ya le había dicho, en honor al tiempo, perdón, vamos a ir cerrando este webinar sin antes volver a pedirle a Carmen Gloria que nos dé unas palabras de cierre para ver qué le pareció este webinar, porque estaba escuchando muy atentamente, de qué forma cree que estos conceptos que se dejaron hoy día acá en este webinar pueden impactar en los estudiantes, en los egresados y también en la sociedad civil. Carmen Gloria. Sí, gracias, Waldo. Bueno, súper interesante, todo lo que han expuesto, y la verdad es que todo lo que se haga con respecto a la ley REP o el acuerdo de producción limpia, todo contribuye. Ahora, yo escucho y también en mira de los estudiantes de prevención de riesgo, y lo que contaba recién Juan Andrés, aquí hay todo un tema también, un desafío para la prevención de riesgo, porque una cosa es producir el producto como producto nuevo y otra cosa es la logística inversa, digamos, el desarme de la batería, etcétera, que genera otros desafíos. Ya nosotros también tenemos harto trabajo ahí en la escuela tenemos el curso de materiales y sustancias peligrosas, pero tenemos que involucrar estos temas de lo que significa, porque se van a generar nuevas plazas de trabajo y van a generar nuevos riesgos del trabajo. Digamos que también tienen que atender no solo el tema ambiental, sino que el tema laboral también es muy, muy relevante. Ya, bueno, quiero agradecer a los expositores en el orden de presentación: Juan Andrés Salamanca, Rosario Sandoni y Sebastián Carballo. Por supuesto también a Codex Verde y a todo tu equipo, Waldo, y a todo el equipo nuestro también, Joana, Candia. También, por supuesto, agradezco mucho a los asistentes que nos han acompañado en esta actividad. Bueno, tanto la ley REP como los APL son grandes avances en la gestión de las actividades, ¿cierto? Vimos que vamos a llegar a minimizar los residuos a través de la valorización, a través del reciclaje, ¿cierto? Y el APL contribuye en la gestión de los residuos, en la gestión de la actividad también, a hacerla más competitiva desde la mejor gestión de sus propios residuos. Pero yo creo que está claro que se hace imprescindible el generar modelos de producción y consumo sustentable. O sea, lo que dice Rosario es un tema, no nos podemos llenar de lugares ni de vertedero ni tampoco de lugares de reciclaje, ¿cierto? Tenemos que hacer una mirada al modelo de producción, también lo dijeron, del ecodiseño y al consumo sustentable, que esto permite equilibrar el crecimiento poblacional y nuestra demanda de bienes y servicios, ¿cierto? Incluye mejorar también la calidad de vida de la población y la protección ambiental, un tremendo desafío. Bueno, además de ser más eficiente el uso de los recursos naturales, también permitirá disminuir la generación de los residuos en general, y en especial el tema de hoy, ¿cierto?, de los residuos peligrosos. Es un gran desafío para todos. Bueno, gracias a todos y todas, y nos vemos en un próximo webinar.
Muchas gracias, Carmen Gloria, por tus Muchas palabras gracias. y realmente quedan pendientes. Quizás podemos sacar más temas sobre esto de los residuos peligrosos. Hay mucho paño que cortar, como se dice, y también pues yo le agradezco a la universidad por haber tomado este tema que les propusimos en su oportunidad, porque nos parecía que esto, como dije al principio, es importante que la sociedad civil y sobre todo los profesionales del futuro estén actualizados en esto y puedan aportar su granito de arena en todos los desafíos que están en esta vereda. Así que le cedo la palabra a Juan Andrés, Sebastián y Rosario para que puedan dar una pequeña palabra de despedida y vamos cerrando este webinar. Juan Andrés, Rosario, te cedo la palabra. Sí. Rosario. Ya, muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación. Uno siempre está aprendiendo, ¿cierto? Les agradezco a los expositores, ¿cierto? En dar a conocer en qué temas están, ¿cierto? Y que uno puede participar y puede aportar un granito de arena a que nosotros estemos como enlazados, ¿cierto? Porque mientras más profesionales hayan en estos temas, y que estemos en comunicación, en poder resolver situaciones, vamos a hacer un país cada día mejor, y no estar en los conflictos que de repente los bomberos quien se lleva, o el bombero, carabinero, la PDI quien se lleva al herido, y mientras la persona fallece. O sea, si las personas que trabajan en las entidades gubernamentales pudiéramos estar enlazados en estos temas, digamos, y pudiéramos llegar y avanzar muchísimo más de lo que estamos avanzando a goteras cada uno con los pocos recursos que tenemos cada uno, ¿cierto? Como ministerio, como agencias. Si pudiéramos juntarnos, creo que sería súper bueno avanzar en estos temas y lograr efectivamente que este país esté un poco mejor en términos de manejo de los residuos peligrosos. Gracias, Rosario. Y ojalá que las preguntas que están ahí, que si los alumnos, digamos, están interesados en que uno se las pueda contestar, nos puedan hacer llegar y se las podamos contestar para que salgan de sus dudas, y nunca perder de vista de que tanto Hidronor como la agencia, como la Ceremi, y como todas las entidades gubernamentales, ¿cierto? Son entidades en las cuales ustedes pueden participar, trabajar, y no estar tan como en un metro cuadrado y estar tan limitado pueden trabajar en forma independiente, apatronado, no estar solamente pensando en que tienen que trabajar con un patrón, digamos. Perfecto, gracias, Rosario. Para que abran más su mente ya. Y eso, el tema de las preguntas, y cuanto, bueno, después vamos a disponibilizar los correos de los expositores, porque sé que quedaron muchas en la cola, y también vamos a subir este video para la gente que no tuvo la oportunidad a YouTube. Juan Andrés, ahora sí una... Sí, quería agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, quería decir que, bueno, como Hidronor somos parte de la cadena de proceso en esto, en valorización y la gestión de eliminación, pero somos parte de la cadena de gestión de residuos. Pero todavía estamos nosotros expectantes, estamos participando de cómo se va a materializar efectivamente el reglamento de la ley REP con todas las ecotasas. Todavía estamos viendo cómo se va a dar el primer paso. Todavía ahí estamos, no tenemos el 100% de todas las respuestas en esto. Yo creo que muchos estamos en lo mismo. Tengo muchas empresas preguntándome cómo se va a avanzar en esto, y bueno, pero tenemos que, yo creo que trabajar en conjunto, y estas son la mesa de trabajo para esto. Así que no, con gusto, y quedamos para cualquier otro evento para poder participar en esto. Nos vamos a invitar, Juan Andrés, muchas gracias. Y Sebastián, por último. Sumarme también a los agradecimientos a la exposición de Rosario, a la exposición de Juan Andrés, pero principalmente a la universidad y al trabajo de Codex Verde en organizar esto. La verdad que los desafíos son múltiples, los desafíos son globales, y en esto de avanzar en un camino hacia la sustentabilidad, nadie debe quedar fuera. Y en ese sentido me gusta mucho tener estas instancias para poder compartir también con el estudiantado las cosas en las que se están, y la posibilidad de hacer sinergia entre la academia, entre el sector público y el sector privado. Así que muchas gracias por la instancia, y espero que volvamos a encontrarnos en alguna similar.
Genial, muchas gracias, Sebastián. Y bueno, le agradezco también a la gente que estuvo aquí al pie del cañón resistiendo hasta el final de este webinar, que resistiendo gratamente porque realmente las exposiciones estuvieron muy importantes, muy interesantes, perdón, pero por la hora y bueno, estaba jugando el mejor equipo de Chile también, y que hayamos mantenido esta audiencia hasta ahora, ya es valorable. Me cuentan que ganó el equipo más grande de Chile, así que doblemente contento en esta jornada, cerrando esta jornada, así que eso. Rosario creo que hincha, así que parece, la veo ahí manifestarse. Ya, pues, entonces, muchas gracias, y recuerden que vamos a subir una nota sobre este webinar a nuestro sitio Codex Verde, y también vamos a subir ahí los videos, y también le vamos a pedir a los expositores las presentaciones para que puedan llevarse el pack completo a la gente que quiere seguir profundizando, o para la gente que no pudo conectarse hoy día. Así que eso, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.